La obra de Sigmund Freud, originada en la ciencia biológica, neurológica y psiquiátrica, propuso una nueva forma de considerar la personalidad que conmovió hasta sus cimientos la cultura occidental. Su concepto de la condición humana, que contradecía abiertamente las opiniones prevalecientes de su tiempo, proporcionaba un método complejo y atractivo para entender el funcionamiento tanto normal como anormal de la mente. Las ideas de Freud se manifestaron como una explosión que resquebrajó las ideas de los intelectuales victorianos sobre la naturaleza humana. Los lados oscuros de la psique humana en los que penetró Freud sirvieron para entender muchos de los horrores que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial, así como los traumáticos cambios que produjeron esos horrores en todos los países que la sufrieron. Freud exploró áreas de la mente que habían sido ocultadas por la moral y la filosofía victorianas. Creó nuevos tratamientos para los enfermos mentales. Su obra cuestionó todos los tabúes culturales, religiosos, sociales y científicos. Sus escritos, su personalidad y su empeño por entender los alcances de sus investigaciones lo colocaron en el centro de un intenso y cambiante círculo de amigos, discípulos y críticos. Freud sometía sus ideas a una revisión y una reformulación constantes. Es interesante observar que en sus críticos más encarnizados se contaban muchos, a quienes había supervisado en diversas etapas de su desarrollo intelectual. Resulta imposible exponer todas las contribuciones de Freud en el espacio de un capítulo, por lo tanto, esto es una simplificación de un sistema complejo e intrincado. Trátase de un repaso cuyo propósito es tornar más inteligible el estudio sistemático de las ideas freudianas, así como dar cabida a una comprensión más cabal de los teóricos cuya obra muestran una gran influencia de Freud. Comencemos por su biografía. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, una región que hoy forma parte de la República Checa. Al cumplir los 4 años, su familia, debido a problemas económicos, se mudó a Viena, ciudad en la que el médico vivió la mayor parte de su vida. En 1938 se trasladó a Inglaterra huyendo de la ocupación alemana. Durante su niñez, Freud se destacó como estudiante. Pese a la limitada situación económica de su familia, la cual obligaba a los 8 miembros a vivir en un pequeño departamento, Freud, el hijo mayor, tenía su propia habitación e incluso una lámpara de petróleo que usaba para estudiar, mientras que el resto de la familia tenía que arreglárselas con velas. En el Gymnasium siguió observando un pequeño académico sobresaliente. Fui el mejor de mi clase durante 7 años. Gozaba de privilegios especiales y rara vez se me exigía que presentara exámenes. Era tal el antisemitismo que prevalecía en aquellos años en la sociedad austríaca, que debido a que Freud era judío, el estudio de casi todas las profesiones, con excepción de la medicina y el derecho, le estaba vedado. Finalmente, en 1873 decidió ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Sus experiencias en dicha universidad, donde se le motejaba de inferior y extranjero debido a su origen judío, no hicieron sino fortalecer su capacidad para tolerar la crítica. A una edad muy temprana descubrí que mi destino era formar parte de la oposición y sufrir la proscripción de la inmensa mayoría. Así se sentaron las bases para construir cierta independencia de criterio. Sus estudios de medicina se prolongaron durante 8 años, 3 más de lo habitual. En esos años, Freud trabajó en el laboratorio fisiológico de Ernst Bruck, donde realizó por su cuenta investigaciones hisiológicas y publicó artículos sobre anatomía y neurología. A los 26 años se graduó como médico. Continuó trabajando con Bruck un año más mientras vivía con sus padres. Aspiraba a ocupar el siguiente puesto vacante en el laboratorio, pero Bruck tenía 2 destacados asistentes antes que Freud, quien resumió esta experiencia con las siguientes palabras: el momento decisivo llegó en 1882, cuando mi maestro, a quien tenía en la más alta estima,
corrigió la generosa improvisión de mi padre al recomendarme de manera enfática que, en vista de mi mala posición económica, abandonara mi carrera de los medios teóricos. Por añadidura, Freud se había enamorado y se daba cuenta de que para casarse tendría que obtener un empleo mejor remunerado. Adoptó la práctica privada a regañadientes, pero sus intereses seguían centrados en la investigación y la observación científica. Desempeñándose primero como cirujano y luego como médico general, se convirtió en médico residente del hospital más importante de Viena. Tomó un curso de psiquiatría que le sirvió para profundizar en el estudio de las relaciones entre los síntomas mentales y las enfermedades orgánicas. En 1885 alcanzó el prestigioso puesto de catedrático en la Universidad de Viena. Su vida profesional comenzaba a tomar un sesgo prometedor. Entre 1884 y 1887, Freud realizó algunas de las primeras investigaciones sobre la cocaína. Al principio se sintió impresionado por las propiedades de esta sustancia. He probado el efecto de la coca, la cual elimina el hambre, el sueño y la fatiga, y me ayuda a realizar esfuerzos intelectuales muchas veces superiores a los que consigo en condiciones normales. Escribió acerca de los posibles usos terapéuticos de esta sustancia para las perturbaciones tanto físicas como mentales. Posteriormente le preocuparon los efectos adictivos de la droga, por lo que suspendió las investigaciones. Con el respaldo de Bruck, Freud obtuvo una beca para colaborar con Jean-Martin Charcot en París, donde se dedicó a estudiar las técnicas hipnóticas y participó como intérprete en las cátedras y conferencias del científico francés. No escaparon a Charcot las cualidades de Freud como estudiante, por lo que lo autorizó a que tradujera sus artículos al alemán cuando regresara a Viena. Los trabajos en Francia aumentaron el interés de Freud en la hipnosis como herramienta terapéutica. Con la cooperación del distinguido y anciano médico Joseph Breuer, Freud, en 1895, exploró la dinámica de la histeria. Él mismo se encargó de resumir los resultados. Los síntomas de los pacientes histéricos dependen de ciertas escenas impresionantes pero olvidadas de sus vidas, traumas. La terapia que debía administrarse consistía, pues, en inducir al paciente a recordar y reconstruir estas experiencias en un estado de hipnosis, catarsis. Sin embargo, descubrió que la hipnosis no era tan efectiva como esperaba, pues no permitía al paciente ni al terapeuta vencer la resistencia de aquel a reconstruir los recuerdos traumáticos. Freud terminó por desechar la hipnosis. En su lugar, permitía que sus pacientes expresaran con plena libertad cualesquier cosa que se les ocurriera, sin importar que sus palabras guardaran o no alguna relación con los síntomas. En 1896, Freud utilizó por primera vez el término psicoanálisis para describir su método, y en 1897 dio inicio a su autoanálisis. El interés de Freud en los conocimientos sobre el inconsciente, que revelaban los sueños narrados por sus pacientes, rindió sus primeros frutos con la publicación en 1900, La interpretación de los sueños. Este análisis formal del significado de los sueños, radical para su tiempo, recibió poca atención, pero hoy muchos lo consideran como su obra más importante. Al año siguiente, Freud publicó otra obra, La psicopatología de la vida cotidiana, en la que se estudian los momentos de la vida diaria en los que revelamos deseos ocultos sin percatarnos de lo que hacemos o decimos. Freud terminó por rodearse de un círculo de médicos interesados en sus investigaciones, entre los cuales se encontraban Alfred Adler, Sándor Ferenczi, Carl Gustav Jung, Otto Rank, Karl Abraham y Ernest Jones. Este grupo fundó una sociedad, escribió ensayos y dirigió una publicación. Comenzaba así a extenderse el movimiento psicoanalítico. No tardaron en organizarse grupos de este tipo en numerosos países. Hacia 1910, Freud fue invitado a Estados Unidos de América para dictar una serie de conferencias en la Clark University en Worcester, Massachusetts. Sus obras comenzaban a traducirse al inglés. El público empezaba por fin a interesarse en las teorías del Dr.
Sigmund Freud. Freud dedicó el resto de su vida a elaborar, extender y perfeccionar el psicoanálisis, con el afán de conservar el control que ejercía sobre el movimiento psicoanalítico. Expulsó a los miembros que disentían de sus puntos de vista y exigía una lealtad incondicional hacia su esposa y sus ideas. Jung, Adler y Rank, entre otros, abandonaron el círculo de Freud tras repetidos desacuerdos de orden teórico con las ideas del maestro. Más tarde, cada uno de ellos fundó su propia corriente psicoanalítica. Freud escribió exhaustivamente. Sus obras completas comprenden 24 volúmenes e incluyen ensayos relacionados con detalles de la práctica clínica, una serie de conferencias en las que se expone a fondo la teoría psicoanalítica y monografías especializadas sobre temas religiosos y culturales. Intentó construir una estructura que le sobreviviera y que al fin significara una reorientación de la ciencia psiquiátrica general. En ciertos campos se mostraba dogmático e intransigente, mientras que en otros admitía la crítica y la revisión. Temía que los analistas que habían desertado de su círculo pervirtieran los procedimientos que había establecido y diluyeran la fuerza y las posibilidades del psicoanálisis. Sobre todo quería impedir la distorsión y el abuso de la teoría psicoanalítica. Cuando en 1931 Ferenczi modificó los procedimientos freudianos definiendo la situación psicoanalítica como una esfera en que los afectos podían expresarse más libremente, Freud le escribió: «Veo que nuestras diferencias han alcanzado un punto insostenible respecto a un detalle que bien vale la pena discutir. Para nadie es un secreto que usted besa a sus pacientes y permite que ellas lo besen. Ahora bien, no pertenezco al grupo de personas que por puritanismo o por consideración a las convenciones burguesas condenan las pequeñas gratificaciones eróticas de este tipo. Hasta ahora, en la aplicación de nuestras técnicas, hemos llegado a la conclusión de que las pacientes no deben recibir gratificaciones eróticas. Imagine usted ahora cuáles serán los resultados de la divulgación de sus técnicas. No hay revolucionario que no haya sido expulsado del campo por otro más radical. Muchos pensadores independientes en las cuestiones técnicas se dirán: ¿por qué limitarse a un beso? A pesar de que su salud se deterioraba día a día, Freud logró mantener sus consultas privadas, un horario para escribir y una correspondencia cada vez más nutrida, dándose tiempo incluso para responder a cartas de desconocidos que le pedían ayuda. Las críticas contra él se recrudecieron a medida que su obra se popularizaba. En 1933 los nazis, ofendidos por la franqueza con la que abordaba los problemas sexuales, quemaron una pila de libros suyos en Berlín. Al respecto, Freud comentó: «Estamos progresando. En la Edad Media se me habría condenado a la hoguera, mientras que hoy se conforman con quemar mis libros». Eternamente enfrascado en polémicas sobre la validez o la utilidad de sus investigaciones, continuó escribiendo. Su obra última, Introducción al psicoanálisis, comienza con una advertencia directa a los críticos. Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias, y sólo quien haya realizado una y otra vez dichas observaciones en sí mismo y en otros podrá emitir un juicio apropiado en torno al psicoanálisis. Los últimos años de Freud fueron difíciles. A partir de 1923 su salud declinó cada vez más, pues padecía cáncer en la boca y en las mandíbulas. Sufría dolores casi continuos y fue sometido a 33 operaciones para contener el avance de los tumores. Cuando en 1938 los alemanes invadieron Austria y amenazaron a Anna, su hija, Freud huyó a Londres, donde murió un año después. Por desgracia, el amigo íntimo y primer biógrafo de Freud, Ernest Jones, presenta una semblanza aséptica del maestro, por lo que fue necesario que las generaciones siguientes se encargaran de elaborar una biografía más objetiva. Muchos criticaron a Freud por una supuesta relación amorosa con su cuñada, por carecer de honestidad profesional y por violar flagrantemente las reglas de confidencialidad del psicoanálisis. También se le acusó de distorsionar los detalles de algunos de sus casos más célebres, e incluso
de erigirse en el falso profeta del mundo de las drogas. Solo la innegable importancia de las teorías freudianas justifica la publicación de estos ataques. En última instancia, la influencia de Freud puede inferirse no sólo del constante interés y los debates que han suscitado aspectos de la teoría psicoanalítica, sino en mayor medida de la cantidad de conceptos freudianos que han engrosado el acervo cultural de Occidente. Debemos a Freud el haber iluminado parcialmente la dialéctica del mundo que alienta en los estratos inferiores de la conciencia. Antecedentes intelectuales. El pensamiento de Freud fue una original síntesis de su contacto con ideas filosóficas, su educación en el rigor científico y sus propias experiencias con el inconsciente. Filosofía. En sus tiempos de estudiante en la Universidad de Viena, Freud recibió la influencia del poeta romántico alemán Clemens Brentano, al mismo tiempo que establecía sus primeros contactos con las ideas de Friedrich Nietzsche. Para este último, por ejemplo, las ideas morales tenían por fuente la agresión interiorizada, con lo cual Freud concordaba plenamente. Sus conceptos también presentaban ciertas afinidades con las ideas de Arthur Schopenhauer. Ambos tienen en común la forma en que visualizan la voluntad, la importancia que atribuyen a la sexualidad como factor de formación de la conducta, el dominio de las emociones sobre la razón y la centralidad de la represión, es decir, la negación de las propias experiencias. Biología. Una parte de la fe de Freud en los orígenes biológicos de la conciencia se remontan a las ideas de Brooke, quien alguna vez juró regirse por la siguiente proposición, la cual, para aquellos tiempos, resultaba generosa y optimista. En el organismo no prevalece ninguna otra fuerza que no sean las físicas y químicas, los casos que no puedan explicarse todavía. Por la intervención de estas fuerzas deberían determinarse ya sea detectando la forma específica que adoptan aquellas mediante el método físico-matemático, o bien suponiendo la presencia de nuevas fuerzas de magnitud comparable a las potencias químicas y físicas de la materia, reducibles a la ley de la atracción y la repulsión. Charcot demostró que era posible inducir o mitigar los síntomas histéricos mediante sugestión hipnótica. Al igual que otros investigadores, Freud observó que en la histeria los pacientes manifiestan síntomas que, desde el punto de vista fisiológico, resultan imposibles. Por ejemplo, en los casos de anestesia del guante, la persona no puede sentir su mano, aun cuando las sensaciones de la muñeca y el brazo sean normales. Puesto que los nervios proceden desde el brazo hasta la mano, no puede haber una causa física que explique este síntoma. Para Freud era claro que la histeria aún tenía causas que requerían una explicación psicológica. El inconsciente. No se debe a Freud el descubrimiento del inconsciente, ya los antiguos griegos recomendaban el estudio de los sueños. Poco antes de la época de Freud, Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller habían buscado las raíces de la creación poética en el inconsciente, al igual que muchos poetas románticos e incluso que Henry James, el novelista y contemporáneo de Freud. La contribución de este radica en haber observado esta parte de la mente, junto con sus orígenes y su contenido, utilizando las recién creadas herramientas del análisis científico. La obra de Freud y el interés al que dio lugar significó la incorporación del inconsciente al léxico vulgar. Los esfuerzos de Freud por establecer una psicología basada en la neurología pudieron haberse originado en sus propias y elaboradas investigaciones con la cocaína. Este modelo, que al final fue desechado por su propio creador, ha sido reconstruido y considerado por algunos expertos como el primer exponente, no por olvidado menos brillante, de las teorías contemporáneas que asocian los cambios en la química cerebral con los estados emocionales. Conceptos principales. La semana anterior, una noche en la que trabajaba arduamente atormentado con aquella dosis de dolor, que parece ser el mejor estímulo para obligar a trabajar el cerebro, las barreras súbitamente se disolvieron.
Los velos se descorrieron y obtuve una clara visión, desde los detalles de las neurosis hasta las condiciones que hacen posible la conciencia. Todo parecía conectarse, el conjunto funcionaba adecuadamente y hasta tuve la impresión de que la cosa era en realidad una máquina que no tardaría en marchar por sí sola. Todo era perfectamente claro y sigue siéndolo, como es natural. Apenas si puedo contenerme para dar rienda suelta a mi alborozo. Detrás de todas las ideas freudianas se encuentra el supuesto de que el cuerpo es la única fuente de la energía mental. Freud anhelaba el advenimiento de una época en la que todos los fenómenos mentales pudieran explicarse haciendo referencia directa a la fisiología del cerebro. En su intento por crear una teoría que abarcara toda la actividad mental, Freud partió de un modelo biológico. Entre sus conceptos más significativos se cuenta la división estructural de las partes de la mente, sus etapas de desarrollo, su aprovechamiento de la energía y los factores que la impulsan. Determinismo psíquico. Freud suponía que había discontinuidades en la vida mental y que todos los pensamientos y todas las conductas poseen un significado preciso. Afirmaba que nada ocurre al azar, regla a la que tampoco se sustraían los procesos mentales. Cada pensamiento, sensación, recuerdo o acto tiene una o varias causas. Todos los fenómenos mentales advienen por medio de una intención consciente o inconsciente y están determinados por los sucesos que los preceden. Parecería que muchos fenómenos mentales ocurren de manera espontánea. Sin embargo, Freud comenzó a investigar y a describir los lazos ocultos que vinculan los hechos conscientes. Consciente, inconsciente y preconsciente. Freud describía la mente como dividida en tres partes: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente se explica por sí mismo, de ahí que hubiera sido la parte de la mente que más preocupaba a la ciencia, hasta a Freud. No obstante, el consciente representaba solo una pequeña fracción de la mente, pues solo comprende lo que percibimos en el momento. Aunque Freud nunca descubrió los mecanismos de la conciencia, le interesaban mucho más las regiones de la conciencia menos evidentes y exploradas, para las cuales acuñó los nombres de preconsciente e inconsciente. El inconsciente, según Freud, cuando un pensamiento o un sentimiento consciente no parece guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden, hay conexiones reales pero inconscientes. Esta aparente discontinuidad se resuelve cuando se detectan los lazos inconscientes. Llamamos inconsciente a un proceso psíquico cuya existencia no podemos menos que reconocer, lo cual inferimos a partir de los efectos, pero del cual no sabemos nada. Dentro del inconsciente hay elementos instintivos que nunca han sido conscientes y a los que la conciencia nunca podrá acceder. Por añadidura, hay materiales que son proscritos, es decir, censurados y reprimidos del estrato consciente. Estos materiales no se olvidan ni se pierden, pero tampoco se guardan en la memoria. El pensamiento o el recuerdo sigue afectando la conciencia, pero de forma indirecta. Los materiales inconscientes se caracterizan por su vivacidad y su inmediatez. Por experiencia sabemos que los procesos mentales inconscientes son atemporales en sí mismos. Esto significa en principio que no se distribuyen cronológicamente, el tiempo no puede modificarlos y no se les puede aplicar el concepto del tiempo. Hay recuerdos con décadas de antigüedad que al ascender a la conciencia conservan toda la fuerza emotiva que les dio origen. El preconsciente, en términos rigurosos, forma parte del inconsciente, aun cuando se trate de una parte que fácilmente puede tornarse consciente. Tales partes accesibles de la memoria forman parte del preconsciente y comprenden, por ejemplo, el recuerdo de todo lo que hizo una persona el día de ayer, un apellido, domicilios, la fecha de la conquista española, el olor de hojas quemadas, un pastel que comió durante una fiesta infantil de cumpleaños. El preconsciente hace las veces de un almacén
para los recuerdos de la conciencia funcional. Las pulsiones. En ocasiones el término pulsión se traduce erróneamente como instinto. Las pulsiones son presiones para actuar, sin que medie una intención consciente, en la consecución de ciertos fines. Estas pulsiones constituyen la causa última de cualquier actividad. Freud dio en llamar necesidades a los aspectos físicos y deseos a los aspectos mentales de las pulsiones. Son estas necesidades y estos deseos los que impelen a las personas a realizar sus actos. Todas las pulsiones se componen de 4 elementos: una fuente, un fin, una intensidad y un objeto. Al manifestarse la necesidad, la fuente es una parte del cuerpo o la totalidad de éste. El fin consiste en reducir la urgencia hasta que no haya más necesidad de actuar, es decir, hasta que el organismo consigue la satisfacción que busca ahora. La intensidad es la cantidad de energía, fuerza o presión que se utiliza para satisfacer o gratificar la pulsión, la cual está determinada por la urgencia de la necesidad. El objeto de la pulsión es cualquier cosa o acto con el que se alcanza la satisfacción del deseo original. Consideremos la forma en que se expresan estos elementos en una persona sedienta. Gradualmente, el cuerpo se deshidrata hasta que necesita tomar más líquidos. Aquí, la fuente está representada por la necesidad cada vez mayor de consumir líquidos. A medida que aquella crece, se comienza a percibir la sed. Al no saciarse, se torna más pronunciada. La fuerza crece junto con la intensidad o la energía de que se dispone para hacer algo que permita mitigar la sed. El fin es reducir la tensión. Ahí, la solución no consiste simplemente en tomar líquidos, sino en realizar todos los actos que confluyen en la reducción de la tensión. Dichos actos pueden comprender incorporarse, entrar en la cocina, escoger entre varias bebidas, preparar una de ellas y beberla. Un punto crítico que debemos recordar es que la pulsión se satisface parcial o totalmente de diferentes maneras, con independencia de que las reacciones de búsqueda iniciales se inserten en el ámbito de los instintos. Entre los animales es frecuente que la capacidad de satisfacer necesidades se circunscriba a pautas de conductas estereotipadas. Las pulsiones humanas solo inician la necesidad de actuar, no predeterminan el acto ni la forma en que se habrá de realizar. El número de soluciones de que dispone la persona representa la suma de su necesidad biológica original, el deseo mental, que puede ser o no consciente, y una multiplicidad de ideas, hábitos y opiniones. Freud suponía que la pauta mental y conductual sana y normal tiene por objeto reducir la tensión a los niveles que hasta ese momento se tienen por aceptables. La persona imbuida de una necesidad seguirá realizando actividades que reduzcan la tensión primitiva. El ciclo conductual completo, de la relajación a la tensión y la actividad y de nuevo a la relajación, se denomina modelo de tensión-reducción. Las tensiones se resuelven restituyendo el cuerpo al estado de equilibrio del que gozaba antes de que se manifestara la necesidad. Sin embargo, hay pensamientos y conductas aparentemente benéficos que no contribuyen a reducir la tensión, antes bien generan estrés y angustia. Para Freud, dichos pensamientos y conductas indican que la expresión directa de una pulsión ha sido desviada o bloqueada. Pulsiones básicas. Freud describía las pulsiones básicas de 2 maneras. En el primer modelo se concebían 2 potencias antitéticas, las fuerzas sexuales, más generalmente las gratificantes desde el punto de vista erótico o físico, y las fuerzas agresivas o destructivas. Posteriormente describió estas fuerzas de manera más amplia, es decir, como propicias a la vida o como conducentes a la muerte y a la destrucción. Ambas formulaciones suponían un par de conflictos biológicos incesantes e irresolubles. Tal antagonismo básico no se percibe necesariamente en la vida mental, ya que la mayor parte de nuestros pensamientos y actos no son evocados de manera aislada por una u otra de estas fuerzas instintivas,
sino por una combinación de ambas. Freud estaba impresionado por la diversidad y la complejidad de la conducta que resulta de la fusión de las pulsiones básicas. Las pulsiones sexuales son notables por su plasticidad, por la facilidad con la que cambian de objeto, por su intercambiabilidad, en suma, por la espontaneidad con la que sustituyen una forma de gratificación por otra, así como por la forma en que se les puede mantener en suspenso. Lo que Freud observaba era que el objeto puede ser una amplia variedad de cosas. El deseo sexual, por ejemplo, se satisface mediante la actividad sexual, pero también mirando filmes eróticos, contemplando imágenes, leyendo acerca de otras personas, forjando fantasías, y según indican las investigaciones, comiendo, bebiendo e incluso haciendo ejercicio. Aunque las pulsiones son los canales a través de los que se libera la energía, no es menos cierto que ésta se rige por leyes propias. La libido y la energía agresiva. Cada una de estas pulsiones generales tiene su propia fuente de energía. La libido, expresión de origen latino que designa el deseo, es la energía de que disponen las pulsiones de vida. Su producción, incremento o disminución, su distribución y su desplazamiento deben representar ocasiones inmejorables para explicar los fenómenos psicosexuales observados. Una de las características más notables de la libido es su movilidad, es decir, la facilidad con la que puede pasar de una u otra área de atención. Freud se representaba la naturaleza volátil de las respuestas emocionales como un flujo de energía desplazándose libremente entre los intereses más inmediatos. La energía agresiva o pulsión de muerte carece de un nombre especial, se le han atribuido las mismas propiedades generales de la libido, aunque Freud nunca fue específico en este sentido. La catexia. La catexia es el proceso mediante el cual la energía libidinal de la psique se vincula o se invierte en una persona, una idea o una cosa. Al perder movilidad, la libido que pasa por este proceso no puede ya desplazarse hacia objetos nuevos, pues echa raíces en cualquier parte de la psique que logre atraerla y mantenerla. La palabra alemana que empleaba Freud, Besetzung, significa tanto ocupar como invertir. Si nos imaginamos el acervo de energía libidinal como una cantidad de dinero, la catexia no es otra cosa que el proceso mediante el cual se invierte en esos fondos. Cuando una parte de dicha energía es invertida u ocupada, permanece allí, permitiendo que el resto se invierta en otra parte. Por ejemplo, los estudios psicoanalíticos acerca del duelo interpretan la ausencia de interés en las actividades y negocios cotidianos y la excesiva preocupación por el recién finado como un retraimiento de la libido respecto de las relaciones normales y por ende como una catexia extrema de la persona perdida. La teoría psicoanalítica se ocupa de detectar el área en la que la libido ha sido invertida inadecuadamente. Cuando se libera o se desvía, esta misma energía se canaliza a la satisfacción de otras carencias. La necesidad de dar libre curso a las energías contenidas también forma parte de las ideas de Carl Rogers y Abraham Maslow, así como del budismo y el sufismo. Aunque estas teorías difieren en cuanto al origen de la energía psíquica, todas coinciden con Freud en que la identificación y la canalización de esta forma de energía representa un aspecto decisivo para la comprensión de la personalidad. La estructura de la personalidad. Freud observó en sus pacientes series interminables de conflictos y compromisos de orden psíquico. Percibía contradicciones entre las diferentes pulsiones, mecanismos represivos de las prohibiciones sociales contra los movimientos biológicos y conflictos entre las formas de enfrentar o resolver determinadas situaciones. No fue sino hasta muchos años después cuando Freud infundió orden en este aparente caos al proponer tres elementos estructurales básicos de la psique: el ello, el yo y el superyo. Aunque hoy contamos con traducciones de aceptación general, resultan tan artificiosas y abstractas que parecen denotar otras cosas respecto
de lo que Freud intentaba expresar al usarlas. En efecto, los vocablos que empleó para estos elementos eran simples a la vez que directos. Das es id no significa otra cosa que ello, das ich ego significa yo, y das über ich superego significa sobre mí. Es ya demasiado tarde para reparar los prejuicios causados por las primeras traducciones a otras lenguas. Muchos traductores se propusieron oscurecer el estilo freudiano a fin de que sonara más científico, lo cual resultaba más atractivo para la mentalidad estadounidense que imperaba en aquellos años. El ello. El ello es el núcleo original del cual se derivan todos los demás aspectos de la personalidad. Posee una naturaleza biológica y hace las veces de reserva de energía para todas las áreas de la personalidad. Aun cuando las otras partes de la conciencia se originan en el ello, este es primitivo y desorganizado. Las leyes lógicas del pensamiento no se aplican al ello. Además, el ello no sufre ninguna modificación a medida que la persona crece y madura. La experiencia no ejerce ninguna influencia, debido a que este estrato de la mente no tiene contacto con el mundo exterior. Sus cometidos consisten en reducir la tensión, incrementar el placer y minimizar el dolor. El ello cumple con estas funciones a través de los actos reflejos, reacciones automáticas como estornudar o parpadear, y los procesos psíquicos de las otras partes de la mente. El ello puede compararse con un rey ciego que goza de poder y autoridad absolutos, pero al que sus consejeros privados, principalmente el yo, le indican cómo y cuándo ejercer dicho poder. El contenido del ello tiene un carácter casi totalmente inconsciente. Comprende pensamientos que nunca se han tornado conscientes e ideas que se han rechazado por inaceptables para la conciencia. Según Freud, las experiencias que se han negado o reprimido conservan aún el poder suficiente como para influir sobre la conducta de la persona, con una intensidad no disminuida por el tiempo y sin la intervención de la parte consciente. El yo. El yo es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa. Tiene por origen el ello, cuando el niño adquiere conciencia de su propia identidad, con el fin de ejecutar y moderar sus exigencias constantes. Para conseguir esto, el yo, a semejanza de la corteza de un árbol, protege al ello, pero también le sustrae energía. Su misión consiste en preservar la salud, la seguridad y la cordura de la personalidad. Freud postuló que el yo cumple varias funciones en relación con los mundos exterior e interior, cuyas exigencias se esfuerza por satisfacer. Sus principales características comprenden el control de los movimientos voluntarios y cualquier actividad que tenga por fin la autoconservación. Toma conciencia de los hechos externos, los relaciona con el pasado y mediante la actividad evita la condición, se adapta o modifica el mundo exterior con vistas a hacerlo más seguro o más cómodo. Respecto a los hechos internos, el yo se esfuerza por ejercer el control sobre las exigencias de los instintos, decide si aquellas deben ser satisfechas, pospone dicha satisfacción para tiempos y circunstancias más favorables en el mundo exterior o suprime del todo sus excitaciones. Las actividades del yo se concentran en regular el nivel de tensión producido por los estímulos internos o externos. Los aumentos de la tensión se perciben como dolor, mientras que su disminución se experimenta como placer. Por consiguiente, el yo persigue el placer e intenta evitar o reducir al mínimo el dolor. Así, el yo fue creado por el ello en un intento por controlar la tensión. Sin embargo, para lograr tal cometido, el yo debe a su vez controlar o modular las pulsaciones del ello, a fin de que la persona adopte enfoques realistas en su estilo de vida. El acto de salir a una cita representa un ejemplo de la forma en que el yo controla las pulsiones sexuales. El ello percibe la tensión generada por el deseo sexual insatisfecho, por lo que, sin la influencia del yo, reduciría esta tensión mediante la actividad sexual directa e inmediata.
Empero, en el contexto de una cita, el yo determina cuánta energía sexual es posible dar expresión, así como establecer las situaciones en las que el contacto sexual resultaría más satisfactorio. Así el ello responde a las necesidades, mientras que el yo es insensible a las oportunidades. El super-yo. Esta última parte de la estructura de la personalidad no surge del ello, sino del yo. El super-yo hace las veces de juez o censor de las actividades y reflexiones del yo. Trátase del depositario de los códigos morales, de las normas de conducta y de las construcciones que conforman las inhibiciones de la personalidad. Son 3 las funciones que, según Freud, realiza el super-yo: la conciencia, la autoobservación y la formación de ideales. Como conciencia, el super-yo se dedica a limitar, prohibir o juzgar la actividad consciente, aunque también puede intervenir de manera inconsciente. Las restricciones inconscientes son indirectas, pues se manifiestan como compulsiones o prohibiciones. El sujeto de estas limitaciones se comporta como si estuviera dominado por un sentido de culpa del cual no sabe nada. El super-yo desarrolla, elabora y mantiene el código moral de la persona. De hecho, el super-yo del niño se forma no sobre el modelo de sus padres, sino del super-yo de estos. Su contenido es el mismo y es el vehículo de la tradición que resiste todos los juicios de valor que se propagan a lo largo de las generaciones. Por consiguiente, el niño se familiariza no solo con las restricciones reales propias de cualquier situación, sino también con los conceptos morales de los padres antes de que pueda actuar para procurarse placer o disminuir la tensión. Relación entre los 3 subsistemas. El objetivo fundamental de la psique es conseguir, y cuando lo pierde, recuperar, un nivel aceptable de equilibrio dinámico con el cual se maximice la reducción de la tensión en que consiste el placer. La energía que se emplea para cumplir con esta misión proviene del ello, el cual posee una naturaleza primitiva e instintiva. El yo, emanado del ello, se encarga de controlar de manera realista las pulsiones básicas del ello. También se ocupa de mediar entre las fuerzas que operan sobre el ello, el super-yo, y las exigencias de la realidad externa. El super-yo, al derivarse del yo, hace las veces de freno moral o contrafuerza de las preocupaciones prácticas de este último, con lo que se establece una serie de directrices que definen y limitan la flexibilidad del yo. El ello es totalmente inconsciente, mientras que el yo y el super-yo lo son en parte. Ciertas partes significativas del yo y del super-yo pueden permanecer en un estado inconsciente, de hecho, normalmente son inconscientes. Esto significa que la persona ignora todo lo relacionado con sus contenidos y que se requiere considerable esfuerzo para adquirir conciencia de ellos. En este contexto, la función del psicoanálisis consiste en fortalecer el yo, independizarlo de las severas limitaciones del super-yo y aumentar su capacidad de aceptar materiales reprimidos o ocultos por el ello. Etapas del desarrollo psicosexual. Cuando el lactante se convierte en niño, el niño en adolescente y el adolescente en adulto, se verifican importantes cambios en los objetos de los deseos y en la forma en que se satisfacen. Los cambiantes modos de gratificación, junto con las zonas físicas en que opera, constituyen los elementos básicos de la concepción freudiana de las etapas de desarrollo. Freud emplea el término fijación para describir lo que ocurre cuando la persona no pasa de una u otra etapa de manera normal, sino que se queda anclada en la anterior. La persona con fijaciones en una etapa intentará gratificar sus necesidades de forma más simples o infantiles, en vez de recurrir a los mecanismos de los adultos, los cuales constituyen el resultado de un desarrollo normal. La etapa oral. Esta comienza al nacimiento, cuando tanto las necesidades como la gratificación se concentran principalmente en los labios, la lengua y algo más tarde los dientes. La pulsión básica del lactante no se dirige a lo social o lo interpersonal,
sino simplemente a consumir alimentos y a aliviar las tensiones producidas por el hambre y la sed. Durante la lactancia, el bebé también es acariciado, arrullado y abrazado. El pequeño asocia tanto el placer como la reducción de la tensión con el proceso de alimentación. La boca es la primera parte del cuerpo que controla el lactante. La mayoría de la energía libidinal que posee se dirige o se concentra ahí. A medida que el niño madura, otras zonas del cuerpo despiertan y se convierten en sitios de gratificación importantes. Sin embargo, una parte de esa energía queda permanentemente invertida en la gratificación oral. Entre los adultos hay numerosos hábitos orales bien establecidos, junto con un interés indeleble en procurarse placeres de este tipo. Comer, succionar, masticar, fumar, morder, lamer y chasquear los labios constituyen expresiones físicas de estos intereses. Los fumadores, las personas que constantemente mordisquean algo y quienes consumen alimentos en exceso tendrán una fijación parcial en esta etapa oral, es decir, son personas cuya maduración psicológica acaso sea incompleta. La etapa oral tardía, después de que brotan los dientes, incluye la gratificación de los instintos agresivos, morder el pezón, lo cual causa dolor a la madre y se traduce en un cambio en la forma de alimentación del pequeño, es un ejemplo de esta conducta. Se considera que los sarcasmos de los adultos, desmenuzar los alimentos y los chismorreos se relacionan con esta última etapa del desarrollo. Es normal conservar cierto interés en los placeres orales. Solo cabe considerar patológica esta forma de gratificación cuando adquiere un carácter dominante, esto es, cuando la persona depende en exceso de los hábitos orales para liberar la angustia o la tensión. La etapa anal. Cuando el niño crece descubre nuevas áreas de tensión y gratificación. Entre los 2 y 4 años, los niños aprenden a controlar el esfínter y la vejiga, y prestan especial atención a la micción y a la defecación. Aprender a usar el sanitario da lugar a un natural interés en el autodescubrimiento. El incremento en el control fisiológico se acompaña de la revelación de que dicho control representa una nueva fuente de placer. Por añadidura, el niño no tarda en descubrir que cuanto mayor es el control que ejerce sobre sus funciones, tanto más frecuentes son la atención y las frases de elogio de sus padres. Pero aquí también se verifica lo contrario. La preocupación de los padres por el uso adecuado del sanitario permite al niño exigir atención, tanto sobre el control exitoso como sobre los errores. Las características de la edad adulta asociadas con la fijación parcial en la etapa anal son el espíritu metódico, la frugalidad excesiva y la intransigencia. Freud observaba que estos 3 rasgos caracterológicos suelen manifestarse de manera conjunta. En tal sentido, aludía al carácter anal, cuya conducta se vincula estrechamente con las experiencias adversas sufridas durante esta etapa del desarrollo infantil. Una parte de la confusión que a veces acompaña la etapa anal es la aparente contradicción entre los elogios indiscriminados y el reconocimiento por una parte y la idea de que la evacuación es una cosa sucia que debe hacerse en secreto por la otra. Al principio el niño no entiende el valor que se atribuye a la actividad intestinal y urinaria. A los niños pequeños les complace observar la acción del retrete al tirar de la cadena. A menudo gesticulan o se despiden de sus evacuaciones. No es inusual que tomen una parte de sus excrementos y los ofrezcan a sus padres como regalo. Después de haber recibido elogios para evacuar, los sorprende y desconcierta que ahora los padres reaccionen con repugnancia al ofrecerles un presente tal. Son pocos los aspectos de la vida contemporánea en los que se observan tantas prohibiciones y tabúes como el control de esfínteres y las conductas típicas de la etapa anal. La etapa fálica. Desde los 3 años el niño pasa a la etapa fálica, la cual se centra en los órganos genitales. Freud señalaba que la forma más exacta de denominar esta etapa es como fálica, ya que se trata de un periodo en el que el niño o la niña adquiere conciencia, ya sea de tener un pene o de no tenerlo,
Por ende, es la primera etapa en la que el pequeño toma conciencia de las diferencias sexuales. Freud intentó entender las tensiones que experimenta el niño durante la excitación sexual, es decir, el placer que brinda la estimulación de las áreas genitales. En la mente del niño, esta excitación se asocia con la estrecha presencia física de los padres. Para el pequeño, resulta cada vez más difícil satisfacer el deseo de este contacto. En otras palabras, lucha por conseguir la intimidad que mantienen sus padres. Esta etapa se caracteriza por el deseo de dormir con los padres y por los celos que suscita la atención que ellos se brindan. Con base en sus observaciones, Freud concluyó que durante este periodo tanto los varones como las mujeres adquieren temores hacia las cuestiones sexuales. Para Freud, los niños en la etapa fálica reaccionan a la presencia de los padres como amenazas potenciales contra la satisfacción de sus deseos. Así, para el niño que desea conservar la proximidad física con la madre, el padre asume algunas de las características del rival. Al mismo tiempo desea el amor y el afecto de éste, por lo que la madre también se convierte en rival. El niño se encuentra en la difícil posición de temer y desear a los padres. En el caso de los hombres, Freud denominó a este conflicto complejo de Edipo, en referencia al héroe trágico de las obras del dramaturgo griego Sófocles. Según la versión más popular del mito, Edipo mata a su padre y más tarde se casa con su madre, sin saber que ambos eran sus padres. Cuando al final sabe a quién mató y con quién se casó, Edipo se castiga arrancándose los ojos. Freud creía que todos los niños varones reproducen interiormente este drama, es decir, desean poseer a la madre y para alcanzar este objetivo deben matar al padre. Sin embargo, el padre también inspira temor de que lo castre y lo reduzca a un ser asexuado. Nunca podrá suprimirse por completo la angustia que produce la idea de la castración, el amor y el temor hacia el padre y el amor y el deseo sexual hacia la madre. Durante la infancia este complejo queda reprimido. Entre las primeras tareas del super-yo en desarrollo se cuenta el mantener fuera de la conciencia este perturbador conflicto y proteger al niño contra su manifestación. Para las niñas el problema es similar, aun cuando su expresión y su solución adopten un sesgo diferente. La niña desea poseer al padre, por lo que percibe a la madre como su rival más importante. En gran medida, los varones reprimen sus sentimientos por el temor a la castración. Para las chicas las cosas son diferentes. La represión de sus deseos es menos severa y radical. Tal ausencia de intensidad les permite mantenerse en una situación edípica durante un periodo indefinido. Esta situación no se supera sino hasta mucho después, y ello de manera incompleta. Los conceptos de Freud sobre las mujeres y su desarrollo psicológico han sido objeto de constantes críticas. Ahora veamos el periodo de latencia. Cualquiera que sea la solución que se dé a la lucha, la mayor parte de los niños modifican la relación con sus padres después de los 5 años, cuando comienzan a trabar vínculos con los compañeros, la escuela, los deportes y otras actividades. Esta fase, que transcurre de los 5 a los 6 años hasta el inicio de la pubertad, se conoce como el periodo de latencia. Trátase de un periodo en el que los deseos sexuales insatisfechos de la etapa fálica no se incorporan aún a la esfera del yo, reprimidos exitosamente por el super-yo. Desde entonces hasta la pubertad, la sexualidad no experimenta ningún progreso, al contrario, los deseos sexuales disminuyen y mucho de lo que el niño practicaba o sabía hasta entonces es abandonado y relegado al olvido. En este periodo, después de que ha decaído el primer florecimiento de la sexualidad, el yo adquiere actitudes como la vergüenza, la repugnancia y la moral, destinadas a resistir las acometidas subsecuentes de la pubertad y para canalizar los nuevos deseos sexuales. Tanto para los padres como para los hijos, este es un periodo relativamente apacible y sin fenómenos psicológicos dignos de atención. La etapa genital.
El último periodo de desarrollo biológico y psicológico, la etapa genital, ocurre con el inicio de la pubertad y el consecuente retorno de la energía libidinal a los órganos sexuales. Ahora los jóvenes de uno y otro sexo conocen sus diferencias sexuales y buscan formas de colmar sus necesidades eróticas y personales. Freud consideraba que la homosexualidad en esta etapa se debía a la falta de un desarrollo adecuado y que la heterosexualidad era característica de una personalidad sana, una postura que aún se adopta en algunos círculos, pese a los estudios contemporáneos sobre la variedad de los desarrollos sexuales sanos.